Verso 1 de Isaías, capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Amén. Yo no sé si usted ha pensado en lo siguiente, hermanos, que voy a decirle, pero creo que cuando cristianos genuinos, ¿verdad? Quienes sus ojos espirituales ya han sido abiertos, porque sin Cristo estamos muertos, es lo que la Escritura dice. Entonces, cuando cristianos verdaderos que tienen ojos abiertos pueden ver, pueden darse cuenta que Dios tenía infinitas opciones cuando Adán y Eva pecaron. ¿No cree usted que Dios tenía infinitas opciones para decir, no funcionó esta creación, vamos a hacer otra, ¿verdad? Y hacer infinitas creaciones. Qué impresionante es captar, hermanos, que teniendo infinitas opciones, Dios decidió rescatar al hombre, a pesar de que el pago era incalculable, la entrega de su Hijo unigénito, ¿verdad? Amén. A mí me asombra eso al pensar en eso, porque nosotros como seres humanos y aquí principalmente en esta nación, cuando algo medio ya no funciona, o solo porque tal vez ya tiene un golpecito, ¿verdad? Ay, ya no, mi refrigerador ya no me gusta porque tiene un dent pequeñito, mejor lo voy a cambiar, uno nuevo. Dios, teniendo infinitas opciones, decidió rescatar a la humanidad al precio tan alto de entregar a su Hijo. Y cuando uno medita en eso, hermano, no solo darse cuenta y de quedar uno decir, pero qué tremendo, ¿no? Pero si te sientas y empiezas a meditar en lo que hizo Dios por nosotros, hermanos, uno siente el deseo de adorarle. Uno empieza a sentir algo que le impulsa a rendirse. Ahí ya no existen palabras de altivas para con Dios, ¿verdad? Una actitud de orgullo no existe eso. Tú quieres rendirte. Amén. Al entender que si no hubiera sido así, ni existiéramos, nunca hubiéramos nacido, ¿verdad? Si Dios hubiera dicho, ya no sirvió, hagamos otra creación. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Ya lo sabemos, lo hizo por amor, ¿verdad? Por amor Él decidió rescatarnos a través de su Hijo Jesucristo. Por eso empieza este libro diciendo algo que ahora vamos a entender. Por eso Dios dice en el verso 2, oíd, cielos, y escucha, tierra. Porque lo que yo hice no fue una cosa sencilla. Era una creación que estaba destituidos de la gloria de Dios. Oigan lo que hice, cielos y tierra. Yo crié hijos, es lo que dice aquí, ¿no? Y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Eso sí es tremendo, ¿no? Porque a la luz de lo que acabo de decirle, imagínense, habiendo recibido ese regalo tan grande, haber sido rescatados por un precio tan infinito y todavía así rebelarnos contra el Padre. Sigue diciendo, leamos ahí, sigamos el verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende,
Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Amén. Qué triste, ¿no? Una cosa tremenda. Esos hijos que Dios creó, que rescató a un precio tan alto, no era que Dios no tenía otra opción. Él lo hizo por amor. Y que ahora su pueblo esté en estas condiciones. Alguien dirá, bueno, no, ahí está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel. Bueno, no vamos a entrar en ese detalles de esa doctrina, pero ya sabemos quién es Israel, ¿no? Dios solo tiene un pueblo, hecho de dos pueblos, ¿verdad? Israel natural y los gentiles fueron unidos en un pueblo, en Jesucristo, un solo Israel. Por eso ya no hay ni gentil ni griego en Cristo, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todo es en Cristo una sola cosa, un solo pueblo. Pero hermanos, si alguien tiene duda, ¿a quién le está hablando aquí el Señor a través de esta visión que dice verso 1, ¿verdad? La visión que tuvo Isaías. Dice el capítulo 2, verso 2. Ahí mismo donde estamos. Lo que vio, o sea, la visión que comienza verso 1 en capítulo 1 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca otra vez de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. O sea, es claro que está hablando del tiempo del fin, está hablando de los tiempos postreros, donde usted y yo, parte del pueblo de Dios, estamos incluidos. ¿Ok? O sea, hermanos, no importa cómo lo miremos y de qué lado lo veamos, la Biblia nos muestra que la iglesia, el pueblo de Dios, Israel de Dios en el fin, es una iglesia que está mal, ¿verdad? Como el mensaje de la iglesia de la Odisea, una iglesia que estaba desnuda, pordiosera, ciega. Aquí es lo mismo, como lo dice ahí el verso número 6 del capítulo 1, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Eso es la iglesia. Amén. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Y viene a limpiar. Viene a limpiar su pueblo y viene a limpiar el mundo. Habrá cosas tremendas que sucederán en esa limpieza. El Señor va a dejar al final un remanente, sí, un grupo pequeño va a quedar. Va a haber poca gente cuando el Señor termine la obra de limpieza. Pero sigamos, hermanos, buscando al Señor y meditemos en esto que estoy hablándoles. No es un mensaje doctrinal lo que les estoy dando hoy, ni hablando de eso, sino es para que meditemos en esto que está pasando aquí, que está mostrando la Biblia, que es la condición del pueblo ahorita, una condición mala. Al leer lo que acabo de leer del capítulo 1 da la impresión como que el pueblo se desbocó de una vez en pecado y ya hasta se fueron. No, lo que quiero que miremos es que Dios lo ve así, pero según ellos seguían haciendo todos sus ceremonias, sus fiestas, sus sacrificios, todo, seguían como que no estaban haciendo nada mal.
¿entienden? Es como ver la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Desnuda, vestida de harapos, ciega, y que va caminando como que nada, y entra a la iglesia y levanta sus manos, como que nada está pasando. Entonces, hermanos, que el Señor permita que lo que vamos a ver ahorita produzca en nosotros un cambio, un despertar, produzca en nosotros una obediencia como la que hubo en Abraham, el temor de Dios que hubo en Moisés y el amor de Dios que tenía David para con Dios. Sigamos leyendo el verso 10, porque esto es lo que quiero aquí del verso 10 al verso 15, poner atención a Dios que está hablando, lo que Dios está sintiendo, lo que Dios está, cuando lo está diciendo, lo que Dios siente en su corazón. Verso 10 al 15 del capítulo 1. Dice: príncipes de Sodoma, amén, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, dice, ¿verdad? Amén. Pero ¿a quién le está hablando ahí? Recuerdan, la visión es para Jerusalén e Israel en el tiempo del fin. Ya sabemos, Apocalipsis habla de eso. Él ve a su pueblo como una Sodoma, como una Gomorra, que se han alejado de Dios y se han pervertido. Entonces el Señor les dice, el verso 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el invocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo voy a esconder de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando ahí el Señor? Hermanos, le voy a leer la lista de la que el Señor dice aquí. Palabras bien fuertes. Que el Padre que nos crió, nosotros somos sus hijos, y nuestro Padre está diciendo, tu Padre te está diciendo eso. O imaginémoslo, un padre natural que le esté diciendo eso a su hijo, acerca de lo que su hijo hace y cómo su hijo está. El padre le dice: estoy hastiado, ya no quiero eso que me estás ofreciendo, no me traigas eso, me es abominación, no lo puedo sufrir. Las tiene, esas cosas que estás haciendo, las tiene aborrecidas mi alma. Ya no lo aguanto, me son gravosas. Ya estoy cansado de soportarte. Bueno, de soportar esas cosas que tú estás haciendo. Así que por lo tanto ya llegué hasta aquí. Y entonces, cuando vengas y extiendas tu mano, yo voy a esconder mis ojos. Como dice la Biblia de Dios hablando del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Llegó un punto donde también llegó hasta aquí. El Señor dijo: yo me desentendí de ellos, dice Hebreos. Es esto mismo. Y por último, y si multiplicas tus oraciones, me voy a tapar los oídos. Yo no voy a oírte más. Amén.
Eso está hablando, ya vimos, capítulo 2, verso 2, ¿verdad? La iglesia del fin. Eso quiere decir, hermanos, que no es una iglesia que anda ya en el mundo totalmente. No, el mundo entró a la iglesia, pero ellos siguieron haciendo sus fiestas, siguieron levantando sus manos, siguieron cantando sus coritos, siguieron asistiendo a la iglesia, siguieron tal vez leyendo la Biblia, siguieron haciendo un montón de sacrificios espirituales, ¿verdad? Muchas cosas. Pero el Señor dice, ya no aguanto más. ¿Verdad que es feo, hermanos? Que Dios, que tal vez hoy tú levantando tus manos y el Señor diga, baja tus manos, ya no quiero que levantes tus manos. Ya no. Cállate, ¿qué estás cantando? Me es abominable lo que que tú estés cantando, porque el Señor ve que estás cantando tal vez con el diente al labio y tu mente anda por allá, por Venus, ¿verdad? O por Marte. El Señor dice, ya no más. Amén. Porque es una iglesia, dice aquí, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas sus heridas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Meditémosle un momento, hermanos, eso que acabo de decirle. Solo por un momento, trata de que eso se profundice en tu corazón y nos preguntemos, ¿será que cuando tú entras por esa puerta eres agradable al Señor? O el Señor dirá, ahí viene otra vez mi hijo, ya no lo aguanto. Qué descaro. ¿Cómo viene a querer fingir que anda bien y levanta sus manos? Y el Señor conoce cómo estás caminando. El Señor conoce que cuando no estás aquí, ni piensas en Él. Y mientes, y maldices, o murmuras, haces un montón de cosas. ¿Verdad que es serio, hermanos? El Señor ya viene, hermanos, y viene a limpiar. Más vale que nos limpiemos antes, ¿no? Y que nos encuentre siendo de su agrado, siendo aceptables. Amén. Dame tu hijo, le dijo el Señor a Abraham, tu único, dámelo en sacrificio. Y Abraham dijo, sí, Señor. Y obedeció, ¿verdad? Qué agradable es eso para un padre, ¿no, hermanos? Cuando el hijo obedece, ni pregunta. ¿Cuánto más en eso? Había muchas razones para que Abraham le dijera, pero, ¿verdad? Señor, siquiera dime una razón siquiera. No. Él sabía que era su padre pidiéndole algo y Abraham dijo, sí, Señor. Se levantó temprano. Ni le dijo nada a Sara porque tal vez Sara no hubiera dejado, ¿verdad? Dice la Biblia de Moisés, dice lo siguiente en el capítulo 12 de Hebreos. Son personas como Abraham, como Moisés, quiero ver hoy, y David, ¿verdad? Son tres ejemplos pequeños. Pero son personas que agradaron a Dios. Sus sacrificios, su caminata, lo que hacían era agradable delante de Dios. Amén. Hebreos 12 dice de Moisés, verso 18, porque no os habéis, pongamos atención a esto, hermanos. Aquí hay una comparación en estos versos que voy a leer. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Vemos, no nos hemos acercado a eso. Nosotros no experimentamos nada de eso, no lo conocimos. Eso fue allá
en el desierto en Sinaí, ¿verdad? Porque ellos no podían soportar lo que se ordenaba, dice el verso 20. Si aún una vez te tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Amén. Moisés estaba temblando. El temor de Jehová lo sobrecogía a Moisés. ¿Usted cree que Moisés se atrevía ahí a presentarse delante de Dios así como caiga? No, había que limpiarse. Por eso cuando el Señor descendió en Sinaí, le dijo a Moisés, antes le dijo que el pueblo se limpie, se santifique 3 días antes para que estén listos. Porque iba a venir la gloria de Dios. No es cuestión liviana. Pero la iglesia, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ya lo leímos ahora, ¿verdad? No les importa. No lo logran. No honran a Dios como santo, sino que van y vienen, entran, salen, no les importa. Un montón de enemigos afuera y dentro de la iglesia, afuera y dentro de la familia, pero aquí viene y levanta sus manos. ¿Cómo puede ser eso agradable a Dios? ¿Cómo? Yo no encuentro cómo puede hacer eso agradable delante de Dios, ¿verdad? Ni siquiera puedo captar que alguien que está caminando bien, pero ese día se le salió decirle una palabra, no grosería, pero le habló mal pues a su esposa, digamos que le contestó de mala gana. Aún una cosa tan pequeña, yo no puedo captar cómo esa persona puede entrar después y, oh Señor, y sin siquiera ir, antes de decirle a su esposa, perdóname por haberte hablado así, estaba molesto y te hablé mal, perdóname. Pero hay personas que ni siquiera, es 100 veces peor que eso, enemistades y de todo. Pero ellos siguen su vida cristiana como que si Dios, porque quiero que miremos esto, aquí está diciendo, nosotros no nos hemos acercado a ese monte que humeaba, dice, y que Moisés estaba temblando y toda la gente también y diciendo, ya no queremos oír esa voz. Entonces sigue diciendo ahí, sino que nosotros, dice en el verso 22, nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús. Ay, sí, qué lindo, a Jesús, el mediador, el Cordero de Dios del nuevo pacto. ¿Por qué hice eso? Cambié ahí las letras y hice un énfasis diferente. Porque es la mentalidad que muchos cristianos tienen. Dicen, no, nosotros no nos hemos acercado al monte ese horrible, ¿verdad? El fuego, la trompeta, los rayos, los truenos, la gente estaba temblando, hasta Moisés estaba temblando. No, nosotros nos hemos acercado a un monte más lindo, el de Sión, todo es lindo, Dios ya envejeció, es un viejito que no hace mayor cosa, no se enojan, a todos les va a dejar pasar, porque Él es muy bueno, ¿verdad? Dios es amor. Y el Cordero de Dios no se diga, Él es un corderito. ¿Qué puede hacer un corderito? Qué lindo Jesús, ¿verdad? El mediador, el nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pero no es así. Hermano, lo que Hebreos está queriendo decirnos aquí es que nosotros no nos acercamos al monte de Sión ese en Sinaí, donde había fuego, truenos y estaban todos temblando, sino nos hemos acercado a un monte mucho más santo. Es el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Por eso dice entonces en el verso número 25, es verdad, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Amén.
O sea, está diciendo que no pensemos que porque ahora ya es el tiempo. Es que ese es un concepto muy común en la iglesia moderna, hermanos. Que, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y como estamos en el tiempo de la gracia, las mujeres pueden llegar a la iglesia en short, como quieran, ¿verdad? Hay libertad, libertinaje por toda la iglesia en todo sentido. Innumerables de cristianos fuman, oyen música la misma que oye el mundo. La iglesia creen que es que nosotros no estamos en el Sinaí. Ahí sí daba miedo, porque podía ser uno traspasado, pero no, ahora Dios ya no mata, Dios ya no juzga. No es cierto. Más seria la cosa, hermanos. Más seria la cosa. Amén. Hoy estábamos cantando, ¿no? Ven, Espíritu Santo, te necesito. Ven, oh Espíritu de fuego. Hace muchos años oí un evangelista que decía: la iglesia pide, ven, Espíritu Santo. Mejor que no venga, porque si viene nos va a consumir, decía él. Porque si estás así, como dice el capítulo 1 de Isaías, ¿quién quiere que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de fuego, y te consuma? Porque no le eres acepto. Lo que estás haciendo es abominación, es abominable. Dios ya no le gusta, no lo quiere, ya no lo soporta. Por eso dice Apocalipsis: mejor fueras frío o caliente, pero ya no te aguanto por esa tu tibieza, ya no más. Dice Apocalipsis 2, ¿verdad? 3. Voy a vomitarte, ya no. Es lo mismo aquí en Isaías. Ya no lo aguanto. Aquí ya te tengo aquí. Yo no quiero estar en esa posición. ¿Usted quiere, hermano? Yo creo que ninguno queremos, ¿verdad? Solo queremos, o no, si eres un cristiano verdadero y genuino en tu corazón, tú quieres que cuando tú ores, Dios te escuche. Que cuando tú adores y levantes tus manos, Él venga y te visite y te toque y te cambie, te ministre. Y que el Señor pueda decir, como dijo de Jesús en el bautismo en Jordán: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Isaías, ahí donde estamos, capítulo 5, el Señor vuelve a poner la misma figura, pero de otra manera, o vuelve a decir lo mismo en una figura. Capítulo 5 de Isaías, verso 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dice. Amén, a leer eso, ¿verdad? El cuidado que puso el Padre. Otra vez volviendo a lo que les dije en el mero inicio, teniendo más opciones, Él dijo: no, esta viña yo voy a trabajarla y voy a limpiar su tierra, voy a podarla, lo que dice aquí, ¿verdad? Le edificó una torre, dice. Despedregó el terreno para que esa viña crezca sin tener que esforzarse en un terreno pedregoso, etcétera. Pero el Señor esperaba frutos, uvas, y le dio, dice aquí, ¿verdad?, uvas silvestres. Verso 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Amén. David es un ejemplo de alguien que dio uvas a su creador, ¿verdad, hermanos? David es un ejemplo de alguien que fue plantado como esta viña y dio el fruto que el Señor esperaba. Ojalá que esa sea la historia nuestra también, hermanos. Que terminemos dando el fruto que el Señor esperaba y espera que demos, y no que al final encuentre injusticia y vileza, como dice aquí, ¿verdad? En 2 Samuel, en el capítulo 22, de una manera muy así rapidita,
Solo miremos cómo es que en realidad David dio fruto. Porque aquí en el capítulo 22 es un capítulo antes de la muerte de David, ¿verdad? Porque el capítulo 23 empieza diciendo, estas son las últimas palabras de David. Entonces el 22 ya es el mero final de esa viña, de ese hijo, de ese hombre de Dios que terminó agradando a su padre. En el capítulo 22, segunda de Samuel, leo así salteado pedacitos, donde, por ejemplo, dice, clamé a mi Dios, verso 7, clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Eso quiere decir que él fue agradable a Dios, porque lo que acabamos de leer en Isaías es, ya no los aguanto y cuando oren ni voy a oír, voy a tapar los oídos. Sí, con razón hay muchos cristianos, de verdad, hermanos, no crea usted que son poquitos, muchos, que tienen el concepto que, ¿para qué orar si de todos modos Dios no me va a escuchar ni me va a responder? Tal vez muchos de ellos sí tienen la razón, porque andan caminando muy mal, entonces Dios no los va a escuchar. Pero David fue un hombre que agradó a Dios, hermanos. Verso 10, que Dios inclinó los cielos y descendió. Verso 17, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo. Verso 19, mas me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Se agradó de mí. Eso es totalmente el otro lado de la moneda, ¿verdad? De lo que leímos en Isaías, cuando el Señor dice, ya no este pueblo, estos hijos que yo crié, ya no los aguanto. David no. David no. Y es irónico, ¿verdad? Que muchas veces cristianos que andan mal son los que critican y dicen, no, si David pecó. Y David hizo unas cosas, yo apenas lo único que yo hago es ver pornografía, pero no, David asesinó, adulteró, no. Es impresionante cómo el corazón humano siempre anda buscando dónde señalar para justificar su caminata. Sí, es cierto, David pecó y pecó gravemente, pero no lo ocultó. Lo que sobresalió en David era su anhelo de agradar a ese Dios que había dado todo por él. David terminó agradando a Dios, hermanos. O sea, no se trata de que él no fue perfecto, ni tampoco nosotros, pero el Señor quiere que terminemos agradándolo, ¿no? Jehová me ha premiado, verso 21, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Amén. David terminó agradando a Dios. No es casualidad que el verso 23, el capítulo 23 dice de David, es el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ese es David. Amén. Así que, hermanos, entonces en esta tarde, en esta meditación, para terminar hoy, Dios siempre va a tener un remanente. Amén. Dios siempre va a tener un remanente que le agrada, que le sirve, que son obedientes como Abraham, temerosos de Dios como Moisés y llenos de amor como David. En Lucas capítulo 3, verso 1, por ejemplo, vemos eso, ¿verdad? Este verso tan que muchos lo leen de corrido, pero al meditar, uno dice, de veras que no podemos justificar nuestra manera torcida de caminar con el mundo, con la manera, es que estamos viviendo en una época tan llena de tentaciones, tan llena de problemas que no podemos mantenernos fieles, ¿verdad? No, eso no es cierto. Por eso el capítulo 1, verso 1 de Lucas, perdón, el capítulo 3, verso 1 de Lucas, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Si quiere, vaya a la historia, en una enciclopedia y averigüe cómo fue esa época
año 15 del imperio de Tiberio César, ¿verdad? Los romanos eran déspotas, eran crueles. No era un tiempo fácil, hermanos. Y siendo en ese tiempo de este verso gobernador de Judea, Poncio Pilato. Otra joya, ¿no? Poncio Pilato. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea. O sea, dos tetrarcas, ¿no? Ahí, que tampoco eran ninguna cosa buena, ¿no? Herodes, ya sabemos cómo era, malo. El otro Felipe también. Pero dice que también estaba, vamos a ver, Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias era tetrarca de Abilinia. Y en lo que era lo religioso, dice el verso 2, y los sumos sacerdotes de ese tiempo tumultuoso, tiempo difícil, estaban ellos bajo la bota de Roma. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás, otras dos joyas también al leer la Biblia, ¿no? Estos dos personajes, Anás y Caifás. Pero dice, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hermanos, si agradamos a Dios, no importa rodeados de quienes estemos y dónde estemos, en qué tiempo estemos viviendo, Dios va a estar contigo. Dios va a escucharte, Dios va a hablarte, Dios va a bendecirte. Solo por el hecho de que tú le agradas. Que tú le agradas. Por eso es lo lindo de estos dos versos, ¿verdad? Porque muestra a todas esas personas, supuestamente, entre comillas, importantes, ¿verdad? Tal vez que se pueda oír en este tiempo, ¿verdad? En el tiempo de esos, ¿cómo se llama esos? Bueno, los billonarios, multibillonarios de nuestro tiempo, ¿verdad? Los dueños del mundo, ¿verdad? Mejor ni menciono nombres, pero usted ya los conoce, a los que todos los tiempos salen en las noticias, los dueños del dinero y que quieren tomar control y destruir a la humanidad, ¿verdad? Y quedarse con la tierra, es lo que ellos quieren, ¿no? Quieren aniquilarnos. En ese tiempo Dios no le va a hablar a ninguno de ellos. Dios le va a hablar a aquellos que le agradan. Y también en el área de la religión, como Anás y Caifás, también podríamos mencionar los grandes ministros que tienen iglesias de miles, tienen hasta plataforma llegan en helicóptero, ¿verdad? A la iglesia. ¿Sabe usted que eso hay en Guatemala y eso? Estaba oyendo yo que Guatemala parece que es, no sé si es el número 1, estaban diciendo, país donde el desequilibrio es mayor, porque es el país donde más helicópteros hay per cápita. ¿Sí entienden eso? Guatemala, el país donde más helicópteros hay en comparación al número de la población. Imagínense. Y yo conozco, sé de un pastor que tiene su helicóptero allá, ¿verdad? O sea, podríamos mencionar, ¿verdad? Decir, en los días de ese gran líder, ¿no? La palabra de Dios va a llegar a aquellos que agradan a Dios, como Juan. Amén. Amén. Así que, hermanos, al pensar en esto y meditar en esto hoy, clamemos en nuestro corazón. Es lo que surgió en mi corazón, ¿no? Oh Señor, por favor, que cuando yo doble mis rodillas, ya sea allá en mi casa, en el closet de mi casa, o en la iglesia, o cuando yo voy en el carro y le elevo una oración, sea yo aceptable delante de ti. Que no sea parte de ese pueblo de Isaías 1, donde el Señor dice, ya no quiero más. Suben a las plataformas de las iglesias los músicos. Muchas veces suben tatuados con aretes, pelo largo, etcétera. Y usted podrá tener ahí sus
sus opiniones, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo usar un arete? ¿Y qué tiene de malo usar? Bueno, no hablemos de eso. Simplemente hablemos de que suben muchos músicos en las plataformas de las iglesias. Y yo estoy seguro que Dios dice, ya no lo soporto. Ya no más. Me es abominable su música mezclada. Señor, yo no quiero caer en eso. Que cuando levante mis manos aquí en la iglesia sea agradable y aceptable al Señor. Que al subir aquí a este lugar, el Señor se agrade. Y no que el Señor tenga que decir, otra vez este hipócrita, otra vez este mentiroso, otra vez este perverso, inmoral, levantando sus manos. Hermanos, pongámonos de pie en esta tarde, por favor, y digámosle, Señor, sí es cierto, yo fallo, Señor, como David, yo fallo, yo cometo errores, pecados, Señor, pero quiero adorarte con un corazón limpio, Señor. Quiero levantar manos limpias, Señor, y no ofenderte. ¿Puedes decirle eso? Podemos decirle eso en esta tarde al Señor, hermanos. Podemos sentir que en nuestro corazón hay un deseo de verdad de adorar a ese Padre que, teniendo infinitas opciones para sustituir a la raza humana por haber fracasado en el Edén, no lo hizo, sino nos dio una salvación a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que así de pie, hermanos, presentémonos transparentes delante de Dios, genuinos, no tenemos por qué esconder nada delante de Dios hoy. Si has mentido, si has murmurado, si has fallado, ponte de pie y dile, Señor, es cierto, Señor, yo he fallado. Perdóname, Señor. Señor, pero quiero poder llegar a ser alguien como David, que aunque falló, él siguió presionando, anhelando una sola cosa: estar todos los días en tu casa para contemplar tu hermosura, para aprender ahí en tu templo, Señor. Y ahí adorémosle, hermanos. Adorémosle a través de nuestro Señor Jesucristo, porque solo por medio de Jesucristo podemos ofrecer, dice la Biblia, sacrificios aceptables a Dios, solo a través y por medio de su Hijo Jesucristo. Y si tú y yo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, aunque hemos fallado, solo es de pedirle perdón al Señor y levantar nuestras manos hoy, hermanos, y adorémosle. Adorémosle hoy, Señor, al Señor, hermanos. Oh, por amor del Señor, que hoy podamos, por el toque de su Espíritu y por su palabra, oh Señor, yo quiero agradarte, Señor.